¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Fernando Carabedo. Soy físico, investigador, docente de Data Science. En esta charla les vengo a hablar acerca de la interpretabilidad y la explicabilidad de los modelos de Machine Learning. Si ponía eso en el título probablemente no estés acá, pero créeme que tiene que ver con lo que está en el título, ¿sí? Es tratar de dar una introducción a lo que es estas herramientas que van a permitir entender un poco cómo funcionan por debajo los modelos de Machine Learning. Primero quisiera definir qué entiendo yo, al menos, por inteligencia artificial, por Machine Learning, por Deep Learning, qué tienen que ver todas estas cosas entre sí. Lo aclaro porque en la charla probablemente estoy usando una en lugar de la otra todo el tiempo y quiero dar claridad sobre esto. El concepto de inteligencia artificial es muy genérico, es muy amplio. Habla acerca de cualquier máquina, cualquier programa, cualquier algoritmo que trate de reproducir alguna tarea que se entiende por humana. Por ejemplo, sentir, razonar, actuar, adaptarse. Dentro de todas las posibles máquinas, metámonos con los programitas de computadora o algoritmos, que hay un subgrupo de esos en particular que queremos que desarrolle esta tarea. Puede ser, imagínate, una cámara web que queremos que a partir de imágenes que recibe todo el tiempo pueda detectar la presencia de una persona, ¿sí? Por seguridad en mi casa, por ejemplo. Entonces la tarea concreta es esa: quiero que agarre una imagen y detecte si hay una persona o no. Y después, por ejemplo, me manda un mail y me avise. No quiero que reaccione si pasa mi gato o si el viento mueve las hojas de las macetas. Entonces, entendemos por Machine Learning a algoritmos que a partir de información curada, como por ejemplo pueden ser 1000 imágenes, donde le digo, mira, estas 1000 imágenes, 500 en estas y en estas y en estas, hay una persona. Estas otras 500 son mi gato, las plantas, las sombras, no hay nada. Entonces, a partir de esa información, puede asociar ciertos patrones en las imágenes con la etiqueta que yo le puse, persona, no persona. Entonces, los algoritmos de Machine Learning aprenden de manera automática a detectar esos patrones y terminan aprendiendo a partir de los datos a poder desarrollar determinada tarea, ¿sí? Dentro de estos algoritmos hay un subgrupo de todos los posibles algoritmos que puedo usar, que son algoritmos que usan redes neuronales, en particular redes neuronales profundas. No importan los detalles, simplemente quiero que entiendan eso. Deep Learning es un subconjunto de algoritmos, de todos los algoritmos que pueden desarrollar tareas, para los cuales esos algoritmos fueron entrenados a partir de datos y que esas tareas están asociadas a ciertas tareas humanas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la interrelación que hay entre inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, ¿sí? Obviamente en el día a día uno usa estos términos de manera intercambiable, ¿sí? Para nosotros, en el fondo, en la práctica, es todo lo mismo, ¿sí? Pero igual a mí me gusta que quede bien claro qué es cada cosa. Bueno, ahora quiero darles ejemplos del uso de estos modelos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si ya te aburriste de esta charla, probablemente estés mirando el celular y si recibiste algún mail, Gmail ahora da la opción de generar respuestas automáticas. En este caso nos preguntan si vamos a ir mañana y una de las sugerencias que nos da es decir que no puedo. Probablemente haya entrenado este algoritmo usando ya un montón de conversaciones de mails, o incluso podrás ser un poco más intrusivo y fijarte en tu agenda, que también la tenés en Google, y saber que mañana tenés la agenda completa, entonces por eso es que te sugiere que no puedo, ¿sí? Acá es una sugerencia, el modelo sugiere algo. Hablando de sugerencias, si uno quiere mirar una película, una serie, muchas veces con tantas cosas que hay para ver, ya no sabe ni qué ver, sin que cuenta el tiempo, y lo primero que termina, o lo que uno termina haciendo es dejando que la plataforma decida por nosotros, que aceptar algunas de sus sugerencias, ¿no? Nos sugieren series, películas, al final terminamos siempre viendo lo que ve todo el mundo. Otro ejemplo de uso de la inteligencia artificial, muy en el cotidiano, al menos como programador o programadora, es el uso de esta herramienta de ChatGPT para generar código. Uno arranca con cierta idea, usa esta herramienta como para tener un maquetado de dónde puede ir y termina como adaptando lo que sale y lo termina usando. Hay muchos usos para esto, infinidad de usos para esto. Hay gente que lo usa para traducir, hay gente que lo usa para dar un poco de formato al texto, para escribir. Es otro ejemplo de cómo nuestro modelo puede terminar impactando en nuestro día a día para la toma de decisiones, tal vez no tan directas, ¿no? De manera indirecta, más o menos que nos va guiando, nos vamos guiando con este tipo de herramientas. Dejando detrás del lado de las sugerencias, vamos con ejemplos donde no sugieren nada y básicamente nos prohíben. Muchas veces pasa que hay redes sociales, como por ejemplo Facebook en este caso, que con un algoritmo de detección
puede bloquear o no un comentario que considere que es agresivo, ¿sí? Obviamente todo esto es entrenado previamente con un montón de datos que seguramente alguien se haya encargado de a mano catalogar por agresivo o no agresivo, y el modelo ahora de manera automática ahora clasifica si es algo agresivo o no agresivo, ¿sí? Siguiendo en la línea con las prohibiciones, ahora vamos del lado de las cosas que no vemos. Nosotros no tenemos idea si tal vez algunas transacciones que hacemos que son rebotadas en realidad son producto de la decisión de algún algoritmo que funciona en algún lugar. Esos algoritmos entrenan con información del pasado que tal vez también con evidencia porque terminó siendo una transferencia fue siendo fraudulenta o por expertos que conocen del tema, entrenan modelos que ahora permiten catalogar de manera automática si algo es o no es fraudulento. Vamos un pasito más allá. Ahora existen algoritmos que pueden detectar y clasificar imágenes y tomar decisiones acerca de nuestra salud. En este caso, se puede entrenar un algoritmo a partir de información de un montón de imágenes de manchas en la piel o de lunares, para los cuales ya previamente se haya hecho análisis clínicos complementarios para efectivamente decidir si son o no benignos, o tal vez muchos datos que hayan sido clasificados por expertos, y poder usar toda esa información para generar un algoritmo que otra vez de manera automática clasifique si hace falta que nos hagamos un tratamiento o que no pase nada, ¿sí? Ahora fíjense que el nivel de decisión y el nivel de confianza que le damos a este modelo cada vez es mayor. Decide sobre nuestra salud. Ya no es qué película voy a ver, qué voy a responder, o si me rebota una transacción y de última llamo por teléfono, o tal vez una transacción que no es de un monto muy alto y termina no pasando nada. Acá ya está la vida en juego. Otro ejemplo de esto, los autos autónomos hoy en día son una realidad. ¿Cómo funcionan? Bueno, tienen tantas cámaras que pueden tener una visión de 360 panorámica de lo que hay alrededor, junto con algoritmos que clasifican en tiempo real lo que hay cerca, pueden tomar decisiones de acelerar, frenar, esquivar obstáculos, y también volvemos a confiar a un nivel que puede determinar si si nos atropellan o no, porque el algoritmo no nos vio y decidió que el auto tenga que seguir. Con los ejemplos anteriores, lo que quería era marcar la presencia de estos algoritmos en nuestra vida cotidiana. A veces que los vemos y son simplemente sugerencias, a veces que no los vemos y tal vez las consecuencias de sus malas decisiones no nos afecten tanto, y a veces que podemos verlos o no verlos y que toman decisiones muy importantes. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es mostrarle ejemplos donde vemos las consecuencias de los errores en estos algoritmos. Hace unos años salió una investigación acerca de cómo Amazon, utilizando un algoritmo para decidir si le daba el empleo a las personas, para filtrar básicamente aplicantes, mostraba signos de cierto sesgo en los datos. Básicamente, si de 100 personas que eran aprobadas, tal vez el 10% eran mujeres. Entonces se pusieron a tratar de entender por qué había esta diferencia. Entonces, uno, si mira el contexto globalmente, sabe que hay cierto sesgo. Por ejemplo, si uno mira las estadísticas, ve que para los trabajos que tienen que ver con el sector tecnológico hay menor porcentaje de mujeres. Entonces, cuando esta empresa entrena con los datos que ya tiene y es una empresa tecnológica, ya viene con cierto sesgo en sus datos, porque hay menor presencia de mujeres. Entonces, este algoritmo lo único que hace es reproducir este sesgo y utiliza ahora la información del sexo, por ejemplo, en los datos, para tomar su decisión. Una manera de arreglar esto puede ser sacar esa información del set de entrenamiento o tratar de compensar esa diferencia para que la salida del algoritmo sea más balanceada, ¿sí? Para cambiar justamente este sesgo, porque no hay ninguna razón por la cual haya más mujeres o menos mujeres en determinado sector, en este caso en particular el sector tecnológico. Vamos con el segundo ejemplo. Hace unos años Twitter tenía un algoritmo que lo que hacía era recortaba las imágenes alrededor de lo que consideraba lo más importante de la imagen. En particular, el algoritmo recortaba alrededor de las caras de las personas. Si yo subía una foto mía de vacaciones en Twitter, el algoritmo recortaba la imagen alrededor mío para que sepa la gente que ve mis tweets de qué es la foto y que soy yo, básicamente, ¿sí? Entonces, en este tweet que todavía sigue en línea, lo pueden ir a ver, esta persona
publicaba dos imágenes. Son las imágenes que están a la derecha. En las dos imágenes hay dos caras. En una, Obama está arriba y en la otra imagen, Obama está abajo. Para ambas imágenes, el algoritmo siempre recortaba a la persona blanca, que en este caso es Mitch McConnell, que no sé quién es. Cuando intentaron reproducir estos resultados con más imágenes, siempre notaban lo mismo. Siempre eran recortadas las imágenes alrededor de las caras de las personas blancas. Entonces, ¿por qué el modelo decide esto? Probablemente cuando hayan entrenado el algoritmo se preocuparon tanto por generar los datos en los cuales seleccionaban a mano en la imagen dónde estaban las caras, que tal no se dieron cuenta que había cierto desbalance en las imágenes, donde probablemente el 80%, el 90% de las personas en las imágenes eran de color blanco. Por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, esto que acabo de contarles no es algo que ya pasó y se arregló. Esto es algo que sigue sucediendo. Fíjense en estos modelos de generación de imágenes. Esto es real, no lo inventé yo. Este es el Stable Diffusion, uno de los más usados y conocidos. Se le pide que genere una imagen a partir de un prompt, de una oración. La oración es: dame una imagen, una foto de color de un traficante de drogas. ¿Sí? Lo que vemos abajo no es una imagen que genera, son muchas imágenes que genera. O sea, fíjense que hay un patrón en común en todas las imágenes que genera. Lo mismo pasa con este prompt, que se le pide la foto de un prisionero. ¿Notan algo? ¿Y acá un terrorista? Bueno, entonces, lo que les acabo de mostrar son ejemplos muy burdos, donde claramente vemos que hay algo que está mal, ¿sí? Pero, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que nuestro modelo, como desarrolladores, está teniendo estos problemas sin tener que esperar hasta que sean evidentes y que pasen incluso en la fase de producción, como son estos casos, donde ya el público se da cuenta que algo está mal? ¿Cómo hacemos previamente para poder evitar esto? Para eso necesito hablarles acerca de lo que es la interpretabilidad de los modelos. Para explicar este concepto me voy a ir a los modelos más básicos, a los modelos paramétricos, como por ejemplo la regresión lineal. Imaginemos un segundo que nuestro banco usa un algoritmo que tiene esta ecuación para decir nuestro límite en la tarjeta de crédito. Y tendría que ver con ese monto. Y las variables que usa para decir cuándo es nuestro límite es nuestra edad y nuestros ingresos. ¿Sí? Entonces, con esta simple ecuación va a poder calcular, nosotros también podemos calcular, si es que nos provee de esta ecuación, podemos nosotros calcular rápidamente cuál es nuestro límite y también entender que a medida que vamos cumpliendo los años, nuestro límite va a subir, a medida que nuestros ingresos suben, nuestro límite va a subir, y si los ingresos bajan o incluso nos quedamos desempleados, sabemos que hay, por ejemplo, ese 200 que está dando vueltas ahí como el límite más bajo. Siempre sabemos que vamos a estar por arriba de los 200. Ni aunque tengamos 0 años, vamos a bajar por los 200, ¿sí? Entonces, este análisis que estoy haciendo de esta ecuación es, en el caso de este ejemplo, la transparencia total del modelo. Es básicamente transparente. Me permite a mí analizar y saber qué va a pasar todo el tiempo, ¿sí? Ahora, en la vida real, las cosas no son tan sencillas. No utilizamos estos modelos y tampoco hay solo dos variables en juego. Pero si al banco se le ocurre usar modelos un poco más complejos sumándole variables, pero manteniendo ese modelo, la cosa no cambia. Siguen apareciendo términos asociados a las variables multiplicadas por un numerito. Como recién veíamos, hay un numerito que está multiplicado a la edad, otro numerito multiplicado a los ingresos, y esos numeritos también van diciendo cuán importante es o no la variable, ¿sí? Si el número que multiplica la edad es 200 y el número que multiplica los ingresos es un 1, por ejemplo, ahí nos está hablando de una relación que es más importante la edad que los ingresos. Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de la transparencia o la interpretabilidad que tiene un modelo como la regresión lineal. Es por eso que en este diagrama la regresión lineal aparece a la derecha de todo, porque es uno de los algoritmos que tienen la mayor interpretabilidad. Es una ecuación transparente donde yo puedo entender todo lo que está pasando. Ahora, en el eje Y está la performance de los modelos. Esto que hablábamos hace un rato con el ejemplo de la cámara, de que busco que un algoritmo aprenda a detectar personas en escena, en la imagen. Si nosotros entrenamos uno de esos algoritmos y luego, una vez entrenado, agarramos 100 videos o 100 imágenes donde ya sabemos en cuáles hay personas y cuáles no, podemos poner a prueba este modelo.
Si de las 100 imágenes clasifica de manera correcta las 100, ya sea porque sí hay alguien o porque no hay nadie, decimos que ese algoritmo tiene una performance, en este caso una accuracy igual a 1, del 100%. Si fuera el caso que solo adivina la mitad, será el 50%, y en el caso que adivine solo 10, del 10%. ¿Sí? Entonces, los algoritmos de regresión lineal en general tienen una baja performance. Logran aprender poco los datos, porque en general los datos no tienen comportamiento lineal. Son altamente no lineales, muy complejos. Entonces, un modelo poco complejo no puede capturar la complejidad de los datos complejos. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero es así. Hay otro tipo de algoritmos que buscan justamente capturar comportamientos no lineales. Está el caso de los árboles de decisión. Este es un ejemplo. Piensen ahora que el objetivo es clasificar si voy a cometer un fraude o no en función de 3 variables: mi edad, si soy estudiante, y mis ingresos. ¿Sí? Este diagrama lo que está mostrando es cómo es el modelo, cómo decide el modelo. Ya no es una ecuación, por eso no es paramétrico, pero sí tiene cierta transparencia. Les pongo el ejercicio de que, usando sus datos, vayan siguiendo el camino de este diagrama. Arrancan por arriba de todo, nos preguntan nuestra edad. Yo tengo más de 25, entonces voy a la rama que está a la derecha. En la rama que está a la derecha me preguntan por mis ingresos. Yo gano menos de 2.000. No sé qué es 2.000, no importa. Entonces, el algoritmo dice que sí estoy haciendo fraude. ¿Sí? Probá vos con tus datos. Ahora, este algoritmo me permite a mí, si me dicen que no me aceptan la transferencia o lo que sea, si me muestran a mí este algoritmo, yo puedo entender cuál es el problema. Me busco un trabajo que me paguen más, o me cambio de banco, porque no voy a conseguir un trabajo que me pague más, entonces no estoy de acuerdo con cómo toma decisiones este modelo. ¿Sí? Ahora, lo que este modelo no tiene, si bien puede explicar bien de a una a las decisiones, pierdo la visión global que me daba la regresión lineal, donde yo entendía cómo funcionaba de manera global cada variable. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuánto importaba la edad, cuánto importaba los ingresos? Acá están por todas partes las variables, no queda muy claro porque a vos te puede dar una cosa, a mí me da otra. La variable ingreso está 2 veces. Bueno, justo en este caso, fíjense que en la segunda vez que aparece, que está abajo en los ingresos, el límite es 3.000, después el límite es 2.000. Como que no queda claro a manera global de qué la juega la variable ingresos. ¿Sí? Entonces, en la vida real, en el día a día, o como los algoritmos que son más usados, no son los árboles de decisión, son los ensambles de árboles de decisión. ¿Sí? Son los llamados random forest o XGBoost. Son los que mayormente están funcionando por debajo de muchos algoritmos que deciden casi todo lo que tenga que ver con datos tabulares. Entonces, en esos casos, no solo tenemos el problema de que es difícil interpretar a uno, son 200, 500 árboles. Y la explicabilidad que teníamos para un solo dato con un solo árbol, la perdemos porque ahora hay 200, 500 árboles. Entonces, se vuelve a perder todo eso y terminamos teniendo un algoritmo del cual no se entiende lo que está pasando, que son los más usados, por eso lo traigo como ejemplo. Es por esto que este algoritmo figura acá, en la otra punta de la interpretabilidad. Pero fíjense que en cuestión de performance está casi en segundo lugar. Está en segundo lugar. ¿Y dónde están las redes neuronales en esta charla? Supuestamente el título decía que íbamos a hablar de eso. Bueno, en lo que veníamos hablando, las redes neuronales están arriba de todo en cuanto a performance y abajo de todo en cuanto a interpretabilidad. Justamente, el truco está en que yo no voy a entrar en los detalles de cómo funciona una red neuronal para entender realmente cómo funciona, sino que me voy a basar en lo fáctico. Son modelos altamente performantes y se eligen una y otra vez para infinidad de tareas. ¿Sí? Ahora, el gran problema que tienen estos algoritmos es que por construcción son muy poco interpretables. La cantidad de parámetros que hay metidos adentro de una red neuronal son infinitos, son gigantes. La arquitectura es súper compleja. Las decisiones que se toman no están simplemente metidas adentro de un árbol de decisión, ni hay parámetros que responden a las variables, ni siquiera existen variables. En este ejemplo, ¿qué es la variable? Para procesar una imagen se utiliza a la matriz de la imagen como si fuera un vectorcito, se ponen las filas de los píxeles una a la otra y se obtiene una sola fila que tiene la información de toda la imagen, donde en este caso, si es blanco y negro, el nivel de grises es un número. ¿Sí? Entonces no hay variables acá. Entonces,
Por eso, por construcción, estos modelos los consideramos como cajas negras. Andan perfecto, yo le doy 100 imágenes que nunca vio y predice tal vez con exactitud el 98% de esas imágenes, clasifica bien ese 98% y todo el mundo usa estos modelos. No se puede negar esa parte. Lo que sí hay que atender ahora es el tema de poder explicar, poder entender por qué decide lo que decide. En este caso, independientemente de que sea una red neuronal o XGBoost o Random Forest, a lo que sea, vamos a tomar al modelo como una caja negra, sobre la cual queremos echar luz, queremos entender cómo, pero sin meternos en detalle o cómo funciona matemáticamente adentro, ¿sí? Voy a mostrarles ahora una herramienta agnóstica, que significa que no le importa qué tipo de modelo es, va a tratarlo como caja negra y estudiar sus predicciones. No meterse en la matemática dentro de cómo funciona el modelo para entender por qué dice lo que dice, ¿sí? Entonces, si un modelo lo veo como una caja negra, que para este caso tiene que clasificar y me dice que esto es un insecto, quiero una herramienta, si es posible, que me diga por qué está diciendo que este es un insecto. Y acá en este ejemplo me dice, mirá, porque tiene 6 patas. Entonces agarro el teléfono, le escribo a mi amigo biólogo, a mi amiga, y le pregunto, che, los insectos, en general, ¿cuántas patas tienen? Y si me responden 6, categórico, listo. Gano en confianza en este modelo, ¿sí? Esa sería un poco la idea de las herramientas que les voy a mostrar a continuación. Que me expliquen por qué predicen lo que predicen. Bien, recién hablé de explicabilidad y antes había hablado de interpretabilidad. Voy a hacer esta diferencia en cuanto a explicabilidad. Voy a querer entender una predicción. ¿Por qué me predice que es un insecto? ¿O por qué me predice que voy a tener un paro cardíaco, estoy enfermo o lo que sea? A interpretabilidad lo voy a entender como entender a manera global la relación que hay entre diferentes variables. ¿Sí? En el caso, acordate el caso de la regresión lineal con mi tarjeta de crédito y la edad y los ingresos. ¿Sí? Entonces, hablemos de la explicabilidad local, o sea, explicar una sola predicción. Entonces, habíamos dicho, en general los datos son complejos. Lo que estamos viendo acá es un dataset que puede ser de solo 2 variables, donde entra en juego la edad y el índice de masa corporal para que el modelo decida si estoy enfermo o estoy sano, ¿sí? En particular, esta persona, el modelo predice como que está enferma y que tiene que tener un tratamiento, ¿sí? Entonces la persona no quiere hacer tratamiento y me dice, ¿pero por qué? Y acordate, yo todavía tengo una caja negra y le digo, no sé, el modelo dice que estás enfermo, haz el tratamiento. Tiene todo el derecho, incluso hay legislaciones sobre esto, no en Argentina todavía, sobre legalmente un modelo, si va a tomar una decisión, si una empresa va a usar un modelo para tomar una decisión, tiene que poder explicar por qué. Entonces, esta herramienta Lime, la teoría detrás de esta herramienta es la siguiente. Si uno hace zoom, si uno mira, por ejemplo, las predicciones para, en este caso, pacientes con características similares al que se busca explicarle, al que se le busca darle la explicación, uno puede tener un comportamiento más simple. Entonces, los datos son complejos a nivel global. Si uno mira la imagen completa, no hay, en el gráfico de la izquierda, no hay una edad para la cual estás seguro que estás sano, ni hay un índice de masa corporal para el cual sepas que estás sano o no. ¿Sí? Está todo muy mezclado. Pero si uno pone una lupa cerca de esta persona, ve que los datos cerca de esa persona son más sencillos. Uno puede definir un índice de masa corporal para el cual quede en todo el lado blanco, donde estaría la gente que tiene problemas, y todo lo que está pintado de azul, la gente que está enferma, ¿sí? Entonces, ahí le puedo decir, mirá, vos tenés que tener un tratamiento porque tu índice de masa corporal es tal y tenemos 800 pacientes como vos que tienen tu misma edad, un poquito más, un poquito menos, pero que tienen un índice corporal más bajo y tienen este problema, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué logramos con esto? Localmente podemos, ahora estos datos, en realidad lo que hacemos es perturbar al modelo, estudiamos las predicciones del modelo, no estamos estudiando los datos, porque acá lo que estamos mostrando es que hay solo 3 datos, esos 3 puntos, pero pintar de blanco o pintar de azul lo puedo hacer generando predicciones ficticias. Le puedo mandar al modelo, che, ¿qué pasaría si hubiera una persona que tiene 2 años más, 2 años menos, aunque ese paciente nunca existió? Yo le puedo hacer esa pregunta al modelo.
Y en función de esas preguntas, me genero otro dataset y a ese modelo lo ajusto con una regresión lineal y obtengo esta explicación lineal local de una sola predicción. Entonces, con esta herramienta, y con la que voy a presentar a continuación, logramos confianza en la predicción para el usuario final o mismo como desarrollador o desarrollador de este modelo para ir debugueando el modelo y tratando de detectar si es que tiene un sesgo o no. Siempre y cuando entendamos el negocio, entendamos las variables o llamamos a un experto o experta en el tema y nos puede ayudar. El problema de la herramienta que teníamos recién es que es local. Yo, si bien puedo entender y hacer todo ese trabajo para describir o explicar una de las predicciones, ¿qué pasa al nivel global con las variables? No lo puedo reconstruir, ¿sí? Porque justamente, globalmente era todo muy complejo y para bajar la complejidad y analizarlo de manera lineal hice un zoom alrededor de un punto. Entonces no puedo hacer las ambas cosas. Por eso que les presento otro enfoque usando otra matemática y voy a terminar presentando una librería que va a generar unos gráficos que van a estar buenísimos. Con esta librería vamos a producir gráficos como los que están a la derecha. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando. Tenemos un modelo que es una caja negra. En este caso, predice si una persona está enferma en función de 4 variables. Su edad, sexo, la presión sanguínea y el índice de masa corporal, ¿sí? En función de eso, el modelo, como caja negra, devuelve un 0,4. Que es que la probabilidad es por debajo del 0,5, o sea que básicamente esta persona está sana, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta librería? Primero entendamos qué es lo que hace y después les cuento un poquito de cómo funciona por adentro. Me va a generar un gráfico, como que está a la derecha, donde me dice, mira, como base mi respuesta sería el 10%, dice el modelo, ¿no? ¿Qué significa ese 10%? Si uno agarra el dataset de entrenamiento, va a ver que solo el 10% de las personas está enferma. Ahora, sobre esa base de lo que sería el modelo más básico, el modelo dice, te subió un 40% de probabilidad de estar enfermo el hecho de que tengas 65 años. Te bajó un 30% el hecho de que seas mujer y subió un 10% tu presión arterial y también un 10% tu índice de masa corporal, ¿sí? Si sumamos todas esas contribuciones, obtenemos el 0,4 que es la salida. Estamos explicando la contribución de cada una de las variables a la salida final, ¿sí? Es un poco la misma idea de la librería que vimos antes. La diferencia está en que se utiliza una matemática bastante compleja, pero es muy robusta, confíen en esa matemática. Esa matemática ganó un premio Nobel, es de hace mucho tiempo, en los 60 creo. La implementación sí es nueva, utilizando esas ideas, donde utilizando esa teoría matemática se generan esos números, ¿sí? Ese 0,4, 0,3, 0,1. Se van generando las contribuciones que tienen las variables para cada una de las decisiones, ¿sí? Es toda esa matemática robusta que puede retener una mayor complejidad del modelo que Lime. Lime, acordate, al final del día recurría a lo lineal. Acá no hace falta eso. Entonces, retiene más complejidad y explica más al modelo, ¿sí? De manera más compleja, o sea, retiene más complejidad. En la práctica, los gráficos que produce esta librería son así. Lo que vimos recién era un ejemplo. Este es un caso para una regresión. Es un problema inmobiliario donde se busca predecir el precio de un inmueble en función de variables como los ingresos medios de la cuadra, la posición del inmueble, el promedio de las habitaciones de la cuadra y otras variables. Entonces, ¿cómo hacer este gráfico? Lo que está arriba de todo, que dice FDX, es la salida. En nuestra inmobiliaria tenemos este algoritmo funcionando, viene un cliente y le decimos, mira, tu casa vale $4.413. Y le decimos por qué. Le decimos, mira, en promedio las casas están $2.000. Olvídense, es un ejemplo. Ojalá, ¿no? Y $1.803 arriba del promedio es gracias a que en tu cuadra es una zona de ingresos altos, ¿sí? Ese 8.325 es el número de los ingresos. Y también le subió el precio que esté en el lado, vamos a llamarlo que es el lado oeste, o sea, la longitud. Le bajó un poco el precio que haya estado en la zona norte, ponele, ¿no? Hay que después interpretar qué son esos valores de las variables. Pero acá lo más importante es que este gráfico que les contaba recién se ve así en la vida real, cuando lo usan, ¿sí? Cuando utilicen la librería. Es la misma idea, voy explicando
cómo afecta a la decisión final cada una de las variables y sus valores. Fíjate que antes me daba la información, la edad 65 impactaba positivamente. Acá me habla de los ingresos medios son 8.000 algo y eso afecta al precio del inmueble. ¿Sí? Una por una me va desglosando los aportes de cada una de las variables. Entonces, si yo tengo ese análisis para cada una de las predicciones, puedo empezar a juntar predicciones, puedo juntar explicaciones y, por ejemplo, con 200 de esas explicaciones yo puedo sumar los aportes que hizo en cada una de esas explicaciones locales, el aporte que hizo cada una de las variables. Y generarme un gráfico como este que me habla de acerca de la importancia absoluta, ya sea para más o para menos, de cada una de las variables. ¿Sí? Entonces acá vuelvo a recobrar la interpretabilidad que tenía antes en la regresión lineal, donde veo qué variable es importante y qué no. ¿Sí? Acá estamos viendo que la latitud es súper importante. O sea, si es zona norte o zona sur, es súper importante. A nivel global, o sea, junté muchas explicaciones y estoy concluyendo eso de manera aditiva. ¿Sí? Esto era para una sola. Justo en este caso, la latitud está en tercer lugar. Pero en un solo caso. Si yo sigo mirando casos, voy a ver este comportamiento. ¿Sí? Entonces recupero la interpretabilidad. Me vuelvo a lo global. Otra cosa que puedo hacer, este gráfico es para otro dataset. ¿Sí? Este dataset lo que se busca es predecir los ingresos en función de un montón de variables. En particular está la edad de las personas dando vueltas por ahí. Entonces acá lo que me gusta de este gráfico es que se ve justamente el comportamiento no lineal que tienen los datos. Fíjense que al principio el valor es negativo. ¿Sí? Está todo centrado en 0, pero es negativo. -2 dice ahí. Significa que contribuye de manera negativa. Al principio, ser de 20 años te afecta de manera negativa en tu sueldo. Llega un punto en que te afecta de manera neutral. A partir de los 40 años, suma, y después empieza a decaer otra vez. ¿Sí? Todo eso que estamos viendo es un comportamiento no lineal de la edad. No siempre suma. En el caso de la regresión lineal, ¿te acordás del límite de la tarjeta? Siempre era positivo. Siempre estaba multiplicado por un número positivo y siempre iba a subirme el límite de la tarjeta. A medida que iba cumpliendo años, subía el límite. Este caso es otro dataset, es otro ejemplo donde ese comportamiento no es lineal. No siempre me aporta de la misma manera. Espero que se haya entendido un poco la idea detrás de esta librería y cómo puedo analizar de a una las predicciones. Como dije hace un rato, esta librería o este algoritmo estudia los modelos de manera agnóstica. No le importa qué tipo de modelos son ni tampoco qué tipo de datos. Podemos usarlo incluso en problemas de clasificación de texto. En este caso se busca armar lo que se llama un análisis de sentimiento. Se busca a partir de una frase detectar si es positiva o negativa. ¿Sí? Las ideas son las mismas que antes. Hay palabras que suman, hay palabras que restan. Cuando acá la idea sería que el 1 termina siendo una salida positiva, que es un texto positivo, y algo cercano al 0, que es negativo. Fíjense cómo está subrayada con color roja la palabra o las palabras grid movie. Y lo demás que está al costado como algo negativo. El modelo decide que es positivo, toda la oración, pero acá estamos viendo algo que es raro. El modelo no está entendiendo la ironía. Primero viene algo positivo, que después viene algo negativo que tiene que ver con eso, y en realidad está anulando la positividad, y si uno humano entiende que esto es una ironía y que en realidad el comentario es negativo. El modelo no lo está viendo y nosotros estamos entendiendo por qué se equivoca. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto nos permitiría, como desarrolladores del modelo, poder corregirlo, tal vez subirle la complejidad, sumarle bigramas, trigramas o otra técnica o lo que sea. Vamos con el último ejemplo y ya está. Lo mismo puedo hacer con la clasificación de imágenes. En este caso, no tengo que detectar si hay una persona o no, es básicamente clasificar a este bichito o muchas imágenes de estos bichitos para ver si es o no una suricata o es una mangosta. ¿Sí? No importa acá, es el ejemplo que estaba en la librería de la imagen. Los gráficos que genera al costado están mostrando por qué decide que es una suricata y por qué no decide que es una suricata. Si miramos, los píxeles están marcados con rojo alrededor de los ojos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que decidió que esa imagen es una suricata, clasificarla como suricata, por los ojos. Entonces, o volvemos a llamar a nuestro amigo y amiga bióloga para que nos ayude a darle sentido a esto, o directamente usamos el sentido común. Si la imagen hubiese estado marcada con rojo, por ejemplo, en el fondo,
y hubiese marcado como importante para la decisión de la clasificación la planta de fondo, ahí con el sentido común podríamos decir, che, este algoritmo está mal. ¿Se entiende? Porque no puede decidir si es o no ese animalito si está mirando las plantas. Entonces, este tipo de gráficos que se puede generar con esta librería son súper importantes y también pueden ser aplicados en algoritmos de clasificación de imágenes, con la misma idea que estuvimos viendo antes. Bueno, hasta acá con los ejemplos, con la charla. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Saludos.